Sí. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre Santo que estás en gloria, Señor, en esta hora, Señor, yo me presento ante ti, Señor Jesús. Yo solo soy un instrumento, Señor Jesús, y un instrumento no se puede tocar solo, Padre de la gloria. En esta hora, Padre amado, yo me aferro totalmente a ti, Señor Jesús, porque yo nada soy, Señor Jesús, nada soy sin ti, Padre de la gloria. Tú eres quien le da vida a esta palabra, Señor Jesús, y te pido, Padre de la gloria, que en esta hora seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor Jesús, que así como este mensaje me habló a mí, Padre amado, también le pueda hablar a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. En tus manos estoy, Señor Jesús, que se haga, Padre amado, tu voluntad, Padre amado, que toda palabra que salga de mis labios sea palabra tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca un poco de lo que son los afanes. A lo largo de la palabra de Dios, nosotros nos encontramos que en diversas partes nos dice que nosotros no debemos de afanarnos. Y hoy en día vamos a ver por qué es que nosotros no debemos de afanarnos. Porque, ¿qué es lo que causan los afanes? Que la Biblia nos exhorta en muchas partes que no debemos de caer en ellos. Y para empezar, vamos a ver, ¿qué es un afán? Un afán es una preocupación por algo o por alguien. Pero hay dos tipos de preocupaciones. Hay una preocupación que es genuina y otra que no. La genuina es, por ejemplo, que yo me preocupe por mi hermano. Esa preocupación está bien porque la palabra a mí me dice que yo debo de amar a mi hermano como a mí mismo. Si yo me preocupo por el templo, porque esté limpio, porque esté bien arreglado, etcétera, esa preocupación está bien. Pero la preocupación a la que se refiere cuando dice aquí acerca de los afanes es una preocupación que por lo general es material o es sobre algo que simplemente es de añadidura. Pero ahora bien, ¿por qué es entonces que nos dice que no debemos de afanarnos? Y hermanos, cuando nosotros vamos a las escrituras, nosotros encontramos que hay ciertos efectos que causan los afanes. En primer lugar, el afán es primo hermano de la ansiedad. Y lo que empieza como una preocupación se convierte en un afán y luego en una ansiedad. Y ahí ya es algo grave, porque cuando estamos en una ansiedad es que estamos en algo que es como una preocupación, es como una desesperación por algo. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 13, el Señor empieza a contar una parábola, la parábola que se llama la parábola del sembrador. Yo no sé cuántos la han leído. En esta parábola dice nuestro Señor que salió el sembrador a sembrar, y mientras lo hacía, cierta parte de las semillas cayó en el camino, y luego vinieron las palomas y se las comieron. Y dice que otras cayeron en pedregales y nació, pero luego al salir el sol se murió porque no tenía profundidad en la tierra. Pero luego llega esta parte y es en la que nosotros nos vamos a concentrar, cuando dice que otra porción cayó entre espinos, y cuando crecieron los espinos ahogaron la semilla. Entonces más adelante el Señor explica lo que esa palabra quería decir. Y entonces dice esto acerca de la explicación. Dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir esto? Los afanes de este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis en este siglo. ¿Qué quiere decir esto? No os conforméis en este siglo. Que no nos adaptemos a este siglo, que no nos adaptemos a este mundo. ¿Por qué es que nosotros no nos podemos adaptar a este mundo? Porque nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí.
Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, bendito Dios. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos conformamos en algo o nos adaptamos en algo, eso quiere decir que nosotros nos familiarizamos con eso. Y si nosotros nos familiarizamos con el mundo, vamos a querer estar de la mejor manera. Y es aquí el problema. Si nosotros queremos estar de la mejor manera aquí en el mundo, entonces vamos a querer tener lo mejor que hay en el mundo. Y cuando digo esto me refiero a lo material. Tal vez quisiéramos tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, etc. Entonces por eso es que aquí dice que aquí a eso significa cuando dice que cierta parte de la semilla cayó entre espinos, pero los afanes de este siglo la ahogaron. Los afanes, las preocupaciones de este mundo, lo que hay allá afuera que muchas veces nosotros queremos, eso ahoga la palabra de Dios. Y aquí el primer efecto de los afanes, que los afanes roban la bendición. Cuando nosotros queremos complacer nuestras preocupaciones, nuestros afanes por lo material, ahoga esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra a mí me dice que primero busque del reino de los cielos y de su justicia. Pero si yo estoy haciendo todo lo contrario, aquí caigo en otro problema. Y que este otro problema es otro efecto que causan los afanes. Y es que si yo en vez de estar buscando del reino de Dios y su justicia, estoy buscando los afanes, entonces estoy en desobediencia. Y es aquí el otro efecto. Los afanes evitan el crecimiento espiritual. Porque cuando yo estoy en desobediencia, no puedo crecer espiritualmente. Ahora bien, hay otro efecto que causa también los afanes. Y cuando yo lo encontré me preocupó mucho. Los afanes distraen. No solo, a veces nosotros tal vez estamos preocupados por algo, porque algo lo necesitamos. Y tal vez venimos a la iglesia y estamos pensando en eso y nos distrae en eso, pero ese no es el tipo de distracción a lo que nos referimos aquí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, el Señor empieza a hablar acerca de su venida, acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, mientras Él habla, Él llega a una parte que me impactó cuando dice esto: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermano, esto me impactó porque digo yo, wow, si Dios viene y encuentra que el hermano Guillermo, el corazón de él está esperando la venida de Dios, y viene y me ve a mí y encuentra que mi corazón lo que está buscando son los afanes de esta vida, me quedo. Por eso, esto fue lo que me impactó, digo yo, los afanes nos distraen. Y cuando nosotros combinamos todos estos efectos que los afanes causan, perdemos nuestra salvación. Pero ahora bien, nosotros siempre vamos a pasar por preocupaciones, siempre vamos a tener preocupaciones. El Señor dijo, en el mundo sufriréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que nosotros vamos a pasar por aflicciones siempre, queramos o no queramos, vamos a pasar por aflicciones. Pero ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces si nosotros estamos preocupados por algo? Y tenemos dos ejemplos sobre personajes que no necesariamente estaban en medio de un afán, pero lo que me llama la atención de estos dos personajes fue la manera que ellos reaccionaron ante la preocupación. Primero vemos a David y Goliat. Cuando el pueblo de Israel vio a Goliat, ellos tuvieron miedo. Pero entonces viene David y reconoce quién es el que está con él. Él reconoce quién es él, que él es el Hijo de Dios y que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con él. Y él viene y confía en él. Y todos sabemos el resultado. Aleluya. Por otro lado tenemos a Eliseo. Cuando el rey de Siria mandó a un ejército para buscar a Eliseo, dice que el siervo de Eliseo vio al ejército y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Se desesperó. Entonces vino Eliseo y la palabra dice que él rogó y oró por él para que sus ojos fueran abiertos, y entonces el siervo pudo ver el ejército de Dios y él pudo confiar, él pudo tener la calma. Ahora bien, en este versículo que acabamos de leer dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando yo llegué a este punto me dije, oración y ruego, yo pensaba que era lo mismo, pero el ruego es algo en la oración. ¿Qué significa rogar? Rogar significa que mientras yo estoy orando, yo oro por algo de una manera un poco más extendida, o sea, me extiendo en un punto. Y no es que al nosotros extenderlos por algo que estemos orando, no quiere decir que vamos a recibir más crédito o que vamos a apresurar la respuesta de Dios. No, lo que quiere decir es que cuando nosotros rogamos la oración, todo el peso de esa preocupación se la ponemos en las manos del Señor poco a poco. Y entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero entonces usted se siente livianito, siente como que no pesa nada. No sé si a usted le ha pasado. Y es por eso, porque miren lo que pasa cuando usted ruega y ora. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, estas han sido mis pocas palabras. Que por nada estemos afanados, que pase lo que pase, confiemos en el Señor. Y que no nos adaptemos a este mundo, porque estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Que el Señor les bendiga.